Dios los bendiga, amados. Buenas noches. Estamos hablando, amados hermanos, una serie que iniciamos ya hace 15, 20 días sobre, ¿alguien se acuerda? Isaías capítulo 58, verso 11. Vamos a Isaías 58, 11, por favor. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Señor, gracias por tu palabra esta noche. Oro que en el nombre de Jesús esta bendición de tu palabra sea algo especial para tus hijos, que hables a nuestro espíritu, hables a nuestra alma, hables a todo nuestro ser. Bendigo a mis hermanos que han llegado, bendigo a los que verán la transmisión por YouTube, Señor. Gracias por el corazón de tus hijos dispuestos siempre a adorar y a bendecir tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pregunto, ¿a cuántos alguna vez le ha dolido un hueso? Eso duele. Todos los que alguna vez nos hemos fracturado una pierna, un brazo, todos los que alguna vez nos hemos caído, pregúntenme a mí la semana pasada cómo estaba yo, ay, por todas partes, me dolían hasta los ojos. Ese el tema de los huesos duele, hermanos, duele y duele. Eso no sabe uno cómo acomodarse, eso no sabe cómo levantarse, cómo pararse, cómo ir al baño, cómo bañarse. Estos días que tuve el accidente, wow, hace rato no he experimentado dolor en los huesos. Duro, pero bendito el Señor. Y por eso, como tenemos un pastor que nos dice, Él dará vigor a tus huesos, quiero escuchar algunas apreciaciones para usted. ¿Qué significa que Dios le dé vigor a nuestros huesos? Algunos que quieran compartir. Fuerza. ¿Qué más? Dios dará vigor a nuestros huesos. Sanidad, sí, mi hermana, gracias. Ahora estamos orando por milagros. Así está ministrando ahora, sanidad. ¿Qué más? Dios dará vigor a nuestros huesos. Vida, renueva. ¿Ok? Vamos a mirar esta noche lo que significa cuando dice que si el Señor es mi pastor, porque esa es la serie que hemos iniciado ahora ya hace 20 días. El Señor es mi pastor. ¿El Señor es qué? Mi pastor. Si Él es mi pastor, parte de que Él sea mi pastor es que también le da vigor a mis huesos. Por eso pregunté ahora lo que para usted puede significar que el Señor dé vigor a nuestros huesos. Y lo primero que quiero decirles es que cuando el Señor como pastor da vigor a nuestros huesos, es porque Él siempre quiere tenernos fuertes. ¿Cómo quiere tenernos el Señor? Yo creo que no hay nada más duro que un hueso, ¿verdad? Pero cuando se golpean, cuando se parten o se fracturan, wow, eso sí que duele. Vamos a mirar por favor Isaías capítulo 40, verso 29 al 31. Isaías capítulo 40, verso 39 al 41. Dice la palabra del Señor, 29 al 31. Leamos del 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio,
y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mira el versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, ¿qué dice el texto? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, cuando dice el Señor que Él dará vigor a nuestros huesos, es porque nos quiere mantener fuertes. Y qué bueno que hace el paralelo, la combinación entre los chicos, los jóvenes y los que esperan en el Señor. Los chicos se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, ¿cómo están? Dígalo, fuertes. Alguien búsqueme Proverbios 15:30 y otro búsqueme Proverbios 16:24. Sí. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Amén. Y el versículo 16:24. Sí. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Una vez más, cuando uno se cae, cuando tiene un accidente, cuando se golpean como dice mi esposa, los calambombos, ¿cómo necesita uno el ungüentico? ¿Cómo necesita uno el ungüentico? ¿Cómo se dice ¿cómo sonó qué? El ungüentico que le recupere, que le ayude a quitar el dolor, ¿cierto? Como dije ahora, eso por donde uno se voltea, ay, 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 uno, ay, ay, para dormir, para moverse, para bañarse, para todo. Pero hay una medicina maravillosa para el dolor de huesos, para que haya vigor en los huesos. ¿Saben cuál es? Las buenas palabras, la alegría, ¿sí? Y el esperar en el Señor. Pero también cuando dice que el Señor dará vigor a tus huesos, es la capacidad de soportar en medio de las pruebas. Job 19 al 20. Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 19, verso 19 al 20. Dice la palabra de Dios: todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Pobre Job. ¿Te imaginas la figura de Job cómo estaría? Pero mire lo que le ocurre a Job por ser capaz de soportar esa prueba. Mire el capítulo 42 del mismo libro de Job. Mira lo que dice Job en el capítulo 42, verso 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti con tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced el holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto que a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud con mi siervo Job.
Fueron pues Elías temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, hicieron como Jehová les dijo y aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Y qué dice el versículo enseguida? Y aumentó el doble todas las cosas. Yo creo que ustedes conocen claramente la historia de Job, ¿sí? Dice en el capítulo 1, varón recto, temeroso de Dios, no había como él, según el concepto de Dios, no había un hombre como él en toda la tierra, justo, recto, temeroso de Dios, un hombre que ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos, pedía perdón por los pecados de sus hijos y todos los días los presentaba delante del Señor. Y un día comenzaban las malas noticias, los hijos, las riquezas, las casas, todo, como la canción, todo se derrumbó, ¿sí? Y hasta su propia esposa le dice, ¿usted para qué retiene su integridad? Maldiga a su Dios y muérase. Con una esposa así, ¿para qué enemigo, cierto? ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le dice Job a su esposa? Como mujer necia has hablado, ¿acaso recibiremos lo bueno de Job, de Dios, y no recibiremos lo malo de Dios? Y que con todo eso, Job no deshonró a Dios con sus palabras, sino que se postró y adoró. Y por buen tiempo, dice más o menos, no sé si son 3 o 7 años, que Job vivió una vida terrible de enfermedad. Aparte el diablo le pone una enfermedad, dice que eran como llagas en su cuerpo, de la cabeza hasta sus pies, y se rascaba con una tusa, ¿sí? Y vienen sus amigos a condolerse supuestamente de él y comienzan a juzgarlo, a mirar que hay pecado escondido, una cantidad de cosas, y el pobre Job en su dolor, en su miseria, aguante y aguante y aguante y aguante. Pero llegó un día que vino revelación a la vida de Job, y entendió que esa prueba un día pasaría y que Dios se acordaría de él y que Dios lo levantaría. Y efectivamente así pasó. Todo lo que usted lee en el capítulo 42 del libro de Job es ver cómo el Señor, a pesar de esa pesada prueba que había sobre Job, él la pudo superar. Y ahí es donde de alguna forma efectiva se ve cómo Dios da vigor a los huesos. Leímos que la piel de Job estaba pegada ¿a dónde? A los huesos. ¿Usted imagina ese pobre flaquito? ¿Cómo estaría Job? Así como el pastor, bien flaquito, ¿cierto? ¿No? Ah, si Recalita dice que no está bien, no. Recalita es que, ¿cómo? Está gordito. Uy, hermano, cuidado con eso. Muy bien. Pero también ese Dios dará vigor a tus huesos tiene un propósito. Mire conmigo el Salmo 41 al 17. Mire lo que el rey David escribe, y en este caso es estar fuerte en los huesos para poder fortalecer a otros. Dice David, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Mire qué dice el texto enseguida. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo,
en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me he agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüenza los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta que me dicen, ea, ea, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador. Eres tú mío, eres tú Dios mío. ¿Qué dice? No tardes. Cuando el salmista dice, y dará vigor a tus huesos, es la fortaleza espiritual, la fortaleza interior que se recibe solamente de parte de Dios para poder también bendecir a otros. Hay otros que necesitan esa fortaleza suya. Hay otros que necesitan ¿cómo le puedo decir? Esa resiliencia, esa capacidad de superar sus propias pruebas, sus propias dificultades, sus propios pecados, sus propios dolores, y se convierte usted en un catalizador de bendición para otros. Solamente veamos un último ejemplo de esto, Lucas capítulo 23. Veamos un ejemplo de nuestro Señor Jesús. Versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también lo escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había sobre él un título escrito en letra griega, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros pecados, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Dios, como nuestro pastor, viene, amados hermanos, y da vigor a nuestros huesos, es una forma espiritual de decir que hay algo dentro de nosotros, dentro de usted, dentro de mí, dentro de cada hijo de Dios, que nos permite superarnos, que nos permite dejar de pensar tanto en el dolor propio, dejar de pensar tanto en la necesidad propia, para pensar en la bendición, en la esperanza, en la oportunidad para otros. ¿Saben por qué muchas veces nos echamos a ver, perdónenme la expresión, como a morir? Porque a veces las pruebas, las dificultades ¿cómo se puede decir? Nos frustran, nos desalientan tanto, nos debilitan tanto, porque nos concentramos, nos enfocamos a pensar solamente en el dolor, en lo que yo estoy viviendo, y en vez de canalizar ese dolor o esa situación para ayudar a otros. Eso fue lo que hizo Jesús, eso fue lo que hizo Job. Cuando oró por sus amigos, ¿qué ocurrió con ellos? Eso fue lo que hizo David. Cuando David comenzó a darle gloria a Dios, a confiar en Dios, ¿qué fue lo que pasó con David? ¿Y qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? En vez de estar enfocado pensando
en el mal que le estaban haciendo, en el dolor que estaba experimentando, la pronta muerte que tendría. Qué oportunidad tan linda para demostrarle a alguien que le está pidiendo misericordia ese amor para salvación. Y lo lindo es que le dice al Señor, Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. David le dice al Señor estas palabras en el Salmo 51. Vayamos por favor allá. Mire conmigo, hermanos, el Salmo 51. Dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, toma la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme, en el versículo 8, hazme oír gozo y alegría. ¿Y qué dice el texto? Se recrearán los huesos que has abatido. Pero mire el Salmo capítulo, por favor, el capítulo 32. Dice el Salmo capítulo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 3 que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Me estaba acordando estos días, por donde uno se volteaba salía un ay. Eso parece una cajita musical, ¿cierto, amor? Qué cosa tan maluca golpearse, eso duele mucho, pero feo. Duele por todos lados, hermano, uno no sabe si pararse, sentarse, si acostarse, no, terrible. Pero dice David que mientras él cayó, ¿qué le pasó a sus huesos? Se envejecieron. Yo no sé cómo serán los huesos envejecidos. Yo no sé si de pronto los huesos se encorvan, o si se hacen más débiles o más frágiles, o si de pronto los huesos pierden densidad y como que ya se vuelve uno más debilongo, más debilucho. Yo no sé los huesos envejecidos cómo se pueden evidenciar. De pronto cuando uno tiene por ahí 80, 90, así como yo, ¿cierto? ¿No? Ah, bueno, no pues. ¿Sí? Pero huesos envejecidos son huesos débiles, huesos frágiles que fácil se pueden romper. David dice que la razón de que sus huesos están envejecidos o los sienten envejecidos es por encubrir su pecado. Dice, mientras callé, ¿qué dice el texto? Se envejecieron mis huesos. ¿Y qué dice el texto? Entonces yo no imagino por David. En la cama por la noche, en una pesadilla, así, Yo no sé cuántos años tenía David aquí, realmente no puedo pensar, pero dice que gemía, literalmente dice que gemía, ¿sí? Porque sus huesos los sentían envejecidos. Pero mira lo que ocurre en el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación
me rodearás. Volvamos un momentico, por favor, al Salmo 51. Porque me parece importante conocer este concepto. Dice el versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, David confiesa sus pecados y como que los huesos de David, ¿qué les pasa? Vuelven otra vez, como que recorran alegría, como que otra vez vuelven jóvenes, como que otra vez vuelven vigorosos. Por eso dice que el Señor como pastor, ¿qué es lo que va a hacer? Dará vigor a tus huesos. Y yo no sé en estos días quién se ha sentido como medio débil, quién se ha sentido como cargado, quién se ha sentido como enfermo, quién se ha sentido como sin fuerzas, quién se ha sentido como opacado o apocado. Lo que sí le puedo decir es que el Señor, como el pastor, le dará vigor a sus huesos. Si usted se ha sentido estos días frágil, débil, acabado, si usted siente que algo lo está estorbando, algo lo está debilitando, es una linda oportunidad para hacer lo que David dijo. ¿Y qué fue lo que David hizo? Confesó, se arrepintió, pidió perdón y pareciera que fuera algo mágico. Sus huesos como que se recuperaron, sus huesos como que recibieron una porción doble de carbono 14 y otra vez el viejito se volvió joven. ¡Qué bonito! Y mira que dice aquí en el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pero mira el versículo número 13 que dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mire lo que ocurre cuando los huesos son renovados. En este simbolismo que está trabajando el profeta Isaías, ¿sí? Dará vigor a tus huesos. Amén. Pero también, amados hermanos, a veces los huesos se secan más de lo normal. Mire conmigo Ezequiel capítulo 37 para que terminemos. Ezequiel capítulo 37. También los huesos, cómo se secan a veces. El versículo número 1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo un derredor y he aquí que eran muchísimo sobre la faz del campo. Y por cierto, ¿cómo estaban esos huesos? Secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron con cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hay momentos cuando los huesos, ¿qué les ocurre? Se secan tanto, pero tanto, que humanamente es imposible que algo ocurra.
No olviden que el simbolismo del profeta Isaías tiene que ver con los primeros 10 versículos. En los primeros 10 versículos del libro, en la última charla que les voy a dar, les voy a compartir acerca del concepto de la verdadera oración para el cumplimiento de la promesa de Isaías 11, versículo 11. Está hablando del ayuno y de la oración. Está hablando de la falsedad y la hipocresía para ayunar y para adorar a Dios. Y por eso el Señor le dice a ellos, si ustedes se convierten, si ustedes hacen las cosas diferentes, entonces el Señor los va a pastorear siempre. En la sequía saciará su alma y dará vigor a sus huesos. Y serás como un manantial de riegos, cuyas aguas nunca faltan. ¿Sí? Porque es condicional la verdadera adoración, el verdadero ayuno, la verdadera oración con el cumplimiento de la promesa del Señor. Y dentro de ese simbolismo que usa el profeta Isaías dice, y el Señor, el que lo va a pastorear siempre, también va a confortar y va a darle vigor a sus huesos. Porque lo que el Señor está viendo en su pueblo es un pueblo raquítico, es un pueblo débil, es un pueblo espiritualmente frágil, es un pueblo con unos huesos, hablándolo espiritualmente otra vez, secos en gran manera. Y así estaba el pueblo de Israel, ¿sí? Dice que era un valle lleno de huesos secos y que la única posibilidad de que a esos huesos les ocurriera algo es que algo se hiciera. ¿Y ese algo qué era? Que la palabra profética que saliera de la boca de Dios por la boca del profeta se entregara a esos huesos. Y una vez más, amados hermanos, no tanto hablo de los huesos, de la parte ósea suya, porque cada uno sabe cómo tiene sus calambombos. ¿Sí? Hablo de su parte espiritual, porque aquí de alguna forma están haciendo una analogía de lo que es los huesos con la espiritualidad. Y puede ser que como aquí dice el Señor en Ezequiel, en el capítulo 37, dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. ¿Qué dice al final? Un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Es posible que algunos hijos de Dios nos podamos estar sintiendo como se sentía el pueblo de Israel en su tiempo, secos como huesos en gran manera, sin esperanza, viendo que la vida avanza, viendo que unos pasan, unos van adelante, unos, ¿cómo lo digo? Unos se levantan, unos sirven, otros se fortalecen, pero otros se quedan estacionados. Pareciera que los huesos no les respondieran. Yo no sé, cuando yo me caí, dos muchachos me ayudaron a levantar, enderezaron la dirección y yo me vine de Palomino y la bicicleta ahí con todo pelado y todo aporreado, me vine ahí pedaleando. Y los huesos me respondieron a pesar del dolor. Pero es posible que algunos nos sintamos tan frágiles espiritualmente que sintamos que no hay respuesta, que sintamos tal sequedad de nuestras vidas, amados hermanos, que pareciera que estuviéramos como aislados en un valle de huesos secos. Y yo creo que esta noche lo que el Señor quiere ayudarnos a entender es que una palabra es suficiente. Recuerda lo que la hermana Diana ahora está ministrando en el tema de la adoración. Los textos bíblicos que mencionó, a veces se requiere una palabra que usted la reciba, una palabra profética que llegue a su mente, llegue a su alma, que usted la reciba y permite como que con esa palabra venga vigor a sus huesos, que usted tenga un renuevo de parte de Dios, que usted se fortalezca en el Señor y que se salga de este lugar creyéndole a Dios, que usted sale fuerte, sale vigoroso, porque ese pastor de pastores le da vigor a sus huesos.
¿Por qué no se ponen sobre sus pies, por favor, hermanos?